Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo se encuentran? ¿Tal? Buenos días, Buenos profesora. días, Miss. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, chicos, vamos a iniciar esta semana número 9. El tema que vamos a trabajar es raíces de polinomios. Buenos días, profesora. Buenos días, ¿cómo están? A ver, ¿se ve correctamente la pantalla? Sí. Listo, muchas gracias por la confirmación. Bien. Como les comentaba, bueno, este es un tema que continúa del tema de polinomios. Y también es un tema que precede a los temas que vamos a ver más adelante, como son factorización, resolución de ecuaciones de grado superior. ¿Ya? Entonces, tema muy importante. Vamos a recordar también alguna parte de el tema de polinomios, por ejemplo, la suma de coeficientes, ¿no? El término independiente. Entre otros, ¿no? Comenzamos entonces. Bien, básicamente lo que vamos a ver ahora se rige en un solo tema, que son las raíces de polinomios, pero vamos a ver que hay varios subtemas que vamos a reforzar. Algunos ya los habíamos visto en la semana de división de polinomios o en la definición de polinomios también. Entonces vamos a reforzar algunos detallitos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de polinomios, nos referimos a la forma general, ¿no? La forma general del polinomio, como lo damos de forma decreciente para poder analizar el grado, ¿no? Y tiene sus coeficientes, que son los números que van a multiplicar a cada uno de los valores, a cada una de las variables elevados a su respectivo exponente, ¿no? Entonces, esos coeficientes nos van a indicar muchas veces qué método vamos a aplicar para hallar sus raíces, para factorizar, etcétera, ¿no? Entonces, el conjunto de coeficientes al que pertenece un polinomio, ¿ya? Ese conjunto de coeficientes va a estar en un conjunto numérico y eso lo vamos a denotar de la siguiente manera. Aquí, k de x, ¿no? Entonces, ¿qué significa que p de x pertenece a k de x? Quiere decir que ese polinomio p de x tiene coeficientes en el conjunto k. ¿Y k quién puede ser? Los complejos, los reales, los racionales o los enteros. ¿Okay? Bien, entonces, ¿por qué colocamos esta primera parte? Porque, bueno, el hecho de que queramos hallar raíces implica que por ahí hay que factorizar, analizar cómo son esas raíces, cómo influyen en el polinomio, ¿no? Entonces, eso está directamente relacionado con los coeficientes del polinomio.
Bien, entonces decimos que R es un número, bueno, cuando informamos que es un número complejo, estamos indicando que este polinomio, perdón, este número puede estar aquí, pero ya que los complejos contienen los reales, también podría estar aquí. Y como los reales contiene a los racionales e irracionales, también podría estar aquí, o incluso en los enteros, ¿no? Entonces, al decir que R es un número complejo, no estamos cerrándonos en que es de la forma A más BI, donde el B es diferente de 0. No, estamos refiriéndonos a un número que puede estar en cualquiera de estos conjuntos. ¿Como máximo en cuál? En los complejos. Bien, entonces ese R, que es el número complejo, le vamos a llamar raíz del polinomio P de X, si al momento de hallar el valor numérico de P en R, eso nos da 0. Eso nos da 0. Entonces, una raíz que es, también se le llama 0 del polinomio y la raíz vendría a ser el valor en el cual el polinomio se anula. ¿No? Entonces, lo de los conjuntos numéricos que les comentaba hace un rato es muy importante. Aquí lo tenemos. P de X pertenece a K de X y los coeficientes del polinomio P de X pertenecen a K. El conjunto K, ¿qué valores podría tomar? Pues los enteros, los racionales, los reales o los complejos. ¿No? Bien. ¿Y qué implica? Bueno, nosotros podemos hallar las raíces a partir del polinomio o también podemos usar el hecho de que es una raíz para verificar ciertos datos. Por ejemplo, aquí nos dice que 2 es raíz del polinomio P de X. Hay datos que no conozco el valor de M, que es parte del coeficiente principal, ¿no? Y es el término independiente, el M también, ¿no? Entonces, con ese dato de que 2 es raíz del polinomio, puedo determinar el valor de M. Entonces, ¿cómo procedo? Bueno, lo que hago es, al ser raíz, debe cumplir la definición, es decir, P de 2 debería ser 0, ¿no? ¿Quién es P de 2? Bueno, voy a reemplazar todos los valores de X por 2. Y como quiero que P de 2 sea 0, entonces voy a resolver esta ecuación. Tendría entonces por aquí 8M menos 2 y menos 3 sería menos 5, más M. Por lo tanto, tendría que 9M menos 5 sería igual a 0. O sea, M vale 5 novenos. ¿Ya? 5 novenos. Hay un teorema que vamos a ver más adelante que se conoce como el teorema fundamental del álgebra, donde el exponente mayor, o sea, el grado del polinomio, me indica cuántas raíces tiene. Entonces, por ejemplo, este polinomio es de tercer grado. No solamente tiene la raíz 2, tiene otras raíces más. Entonces nosotros podemos usar este dato para completar las otras raíces. Entonces al hallar una raíz es positivo porque con eso podemos hallar las demás raíces también, ¿no? Muy bien. Profe, Sí, sí, adelante. ¿qué significa que P de X pertenece a K corchete de X? Ya, este X es por la variable y este es por el conjunto de los coeficientes. Entonces, por ejemplo, este problemita que acabamos de resolver, si nosotros reemplazamos el P de X sería 5 novenos. Y por aquí, al sumar 5 novenos menos 3, me daría menos 27 más 5 sería menos 22 novenos, ¿no? Entonces, si observamos los coeficientes de P de X, aquí podemos indicar varios conjuntos, ¿no? 5 novenos es una fracción, aquí el coeficiente sería menos 1 y por aquí menos 22 novenos. Claramente tenemos que los coeficientes son fracciones, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir que como todos sus coeficientes, 5 novenos, menos 1 y menos 22 novenos, son números racionales, entonces yo diría que este polinomio pertenece a Q de X. ¿Ya? Ese sería el conjunto más pequeño. Ese es el que buscamos, ¿no? Porque también podemos ver que 5 novenos es un número real, menos 1 es real y menos 22 novenos es real. Entonces, esto será también un elemento de R de X y también de C de X. ¿Ya? Entonces, ese conjunto K está representando a Q, R, C
o Z. Profe, ¿puedes repetir? Es que en mi casa están haciendo construcciones y no lo escuché. Ya, ok. Sí, lo que les comentaba era que cuando tenemos el polinomio, ese polinomio, cada variable tiene un coeficiente. Por ejemplo, de aquel x al cubo, su coeficiente es 5/9. Del x, -1. Y aquí la constante, el término independiente es -22/9. Entonces, los números que vendrían a ser los coeficientes 5/9, -1 y -22/9, pertenecen a un conjunto. En este caso, si yo quiero encontrar el conjunto más pequeño, digámoslo así, al que pertenecen, ese sería el conjunto de los números racionales. ¿Por qué? Porque esas al ser fracciones son racionales. El número -1 es entero, pero también es racional, ¿no? Entonces, todos ellos pertenecen a este conjunto. Cuando le agregamos la x, ya estamos diciendo que es un polinomio, que tiene variable x, ¿no? Ahora, como todo número racional también es real, también podemos decir que pertenece a R de x. Pero lo que nosotros buscamos por lo general es el conjunto más pequeño. Entonces, si ubicamos el conjunto más pequeño, ya de ahí podemos partir para aplicar las propiedades a conjuntos más grandes si es necesario, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa el conjunto acá? Conjunto de coeficientes. ¿Dónde vamos a encontrar los coeficientes del polinomio? Y bueno, sí, influyen. Ujú. Entonces, K pertenece de los racionales para adelante. Puede ser Z también. Podría ser Z también. A ver, espera un segundito que hay un poquito de interferencia. Vamos a poner audífonos. Bien, entonces, esos conjuntos que puede tomar K sería desde los enteros, ¿no? Acá hay un teorema que nosotros vimos cuando estábamos trabajando la división, ¿no? El teorema del factor. Pero ahora lo vamos a orientar. Vamos a orientar a ya la definición de la raíz, ¿no? Porque en ese momento todavía no habíamos definido la raíz, entonces sí necesitamos el teorema del factor y lo definimos en base a un valor que anulaba el polinomio. Ahora ya sabemos que los valores que anulan los polinomios son las raíces, ¿no? Entonces vamos a renunciar nuestro teorema del factor. Si nosotros encontramos una raíz de un polinomio con coeficientes en Q de X, entonces esa raíz cumple que x menos r es factor del polinomio p de x. Y si tenemos este factor del polinomio, también tenemos que r sería una raíz del polinomio. Entonces, eso sí solo si r, que es una raíz, genera un factor y un factor lineal genera una raíz. Ese es el teorema del factor. Ahora, ¿de qué sirve? Bueno, tal vez en este momento nos sirve para hallar más raíces, pero al fin y al cabo también influye en resolver ecuaciones de grado superior y también en la factorización. ¿Y esto por qué? Porque si yo encuentro una raíz, estoy encontrando un factor, y el encontrar un factor implica que yo puedo descomponer el polinomio. Al descomponer el polinomio, puedo efectuar una división porque al ser un factor, lo puedo colocar como un dividendo, puedo realizar la división y obtener el cociente que sería otro factor. Y de esa manera podría hallar las raíces restantes con el factor que estoy encontrando, ¿no? Entonces, me permite hallar más raíces el conocer por lo menos una raíz. Entonces, este teorema es clave para la factorización, para hallar más raíces, para resolver problemas, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo lo podemos analizar? Algunas veces necesitamos factorizar y ya tenemos dos polinomios con los que estamos trabajando que deberían tener algo que ver. Entonces nosotros queremos saber si de repente pues, para un polinomio q de x teníamos que este era un factor,
Entonces queremos saber si es factor de este polinomio p de x. Entonces, ¿cómo sabemos si es factor polinomio? Bueno, bastaría con saber que, a ver, este factor me genera una raíz que sería menos 1. Entonces tendría que ver que la raíz de p de x es menos 1. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo evalúo p en menos 1, me tiene que dar 0. Y efectivamente así es, ¿no? Porque si yo reemplazo aquí menos 1 a la novena, esto sería menos 1. Por 4 sería menos 4. Menos 1 a la octava sería 1. Por 5 sería 5. Menos 4 más 5 sería 1. Y vamos acumulando, ¿no? Acá sería menos 1 a la cuarta, 1. Con este menos 3 sería menos 3. Y teníamos antes un 1, sería menos 2. Y con este más 2 sería 0. A ver, lo escribimos. Aquí me da menos 1. Por 4, eso sería menos 4, ¿no? Por aquí me da 1. Por 5, eso sería 5. Por aquí me da 1. Por menos 3, eso sería menos 3. Y si llevamos el 2, por acá tenemos 1. Bueno, acá también podemos ir operando, ¿no? Sería menos 1. Y 1 menos 1 nos da 0. Eso quiere decir que menos 1 es una raíz. Y si menos 1 es una raíz, de acuerdo con el teorema del factor, x menos esa raíz es factor de p de x, ¿no? Lo más caso sería de p de x. Y esto sería x más 1. Entonces, como ya hemos encontrado que p menos 1 vale 0, entonces efectivamente hemos encontrado una raíz y un factor para p de x. Y así podemos concluir que este es un factor. Ahora, ya que estamos hablando del menos 1, este es un caso que ustedes deberían tomar en cuenta siempre. El 1 y el menos 1, ¿cómo saber si son raíces de un polinomio? Entonces, a ver, si yo quiero saber si 1 es raíz de un polinomio, lo que necesito es que p de 1 sea 0, ¿correcto? Ya, pero si ustedes se acuerdan, ¿quién era p evaluado en 1? ¿Mm? ¿Quién era p evaluado en 1? La suma de coeficientes. Correcto, ¿no? Correcto. Suma de coeficientes. Entonces, sin necesidad de evaluar, o sea, de reemplazar el valor, yo ya puedo ir descartando si 1 es una raíz o no. Aquí, por ejemplo, la suma de coeficientes sería 4 más 5 menos 3 más 2. Y obviamente esto es diferente de 0. Entonces, ¿puedo decir que 1 es una raíz? No. No. 1 no es raíz. Ya, pero les doy la clave para el menos 1. A ver, ese polinomio no está completo y ordenado. Bueno, está ordenado sí, pero no está completo, ¿no? Vamos a completarlo. Y bueno, cuando hallamos raíces, hay una operación que siempre está ligada y, bueno, normalmente es con el método Ruffini que trabajamos, ¿no? Entonces, vamos a ver en la factorización, aquí en las raíces, el método de Ruffini es muy usado para complementar algunos cálculos. Ya, miren, entonces aquí estamos completando, por aquí sería 0x cubo, 0x cuadrado, 0x y 2. ¿Ya? Y 2. Bien, ¿por qué he escrito todos los coeficientes? A ver, mira, este es el primer término, tercero, quinto, séptimo, noveno. Son los términos del lugar impar. Miren lo que voy a hacer. Sumo 4, 0, 0, 0 y 0. La suma de todos los coeficientes de los términos del lugar impar me está dando 4. Vamos con los del lugar par. A ver, tengo 5, 0, 0, no, perdón. A ver, repetimos. 5, 0, menos 3, hasta ahí tendríamos 2, ¿no? 0 y 2. Entonces, si sumamos 5 menos 3 y 2, esa suma nos da 4. Cuando ustedes observen que la suma de los coeficientes, de lugar par, de los términos de lugar par, es igual a la suma de coeficientes de los términos de lugar impar, ¿ya? Cuando observen ustedes eso, entonces menos 1 es raíz. Menos 1 es
raíz. Ahora, como les comentaba hace un rato, eso se complementa con Ruffini. Entonces, miren, si yo coloco por aquí, los coeficientes serían 4, 5, 0, 0, 0, menos 3, 0, 0, 0 y 2. Bueno, sucede que hay un criterio que se conoce como los divisores binómicos. Lo vamos a ver en la factorización. Si hay posibilidad, si tenemos un tiempito, lo vamos a ver ahora también. Ya que el criterio de los divisores binómicos lo que hace es hallar posibles raíces, ¿no? Hallar posibles raíces. ¿Quiénes son las posibles raíces de un polinomio con coeficientes enteros? Bueno, depende si el polinomio es mónico o no es mónico. Bueno, entonces ahí se empiezan a trabajar con los divisores del término independiente, normalmente, ¿no? Si no es mónico, trabajamos con una división de coeficientes, pero eso lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que es mónico, ¿ya? O sea, si esto fuese 1. Entonces, ¿en dónde me voy a fijar las raíces? Aquí, ¿no? Los divisores de 2. Pero el criterio dice que puede ser los positivos o los negativos, divisores positivos o negativos. 2 tiene divisor 1 menos 1, 2 menos 2, entonces, ¿no? Esas serían las 4 posibles raíces enteras, ¿ya? Asumiendo que es mónico, ¿no? Y como estamos viendo que podrían ser 1 menos 1, 2 menos 2, entonces con ellos tenemos que probar aquí. Ahora, al momento de colocar los coeficientes, si hacen la regla de la suma para ver si 1 es raíz, van a ver claramente pues 4, 5 menos 3 y 2 no me da 0, por lo tanto 1 lo descarto. Para ver el menos 1, veo los de lugar par y lugar impar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo primer término, tercero, quinto, séptimo y noveno. Entonces sumaría 4, 0, 0, 0 y 0, que me da 4. Suma de coeficientes de lugar impar, 4 por aquí, ¿no? Y si hago lo mismo con los de lugar par, 2, 4, 6, 8 y 10, entonces tendría 5, 0, menos 3, 0 y 2. Es decir, también la suma me da 4. Y al hacer esto, que se puede hacer rápidamente, lo que encontramos es pues que menos 1 es una raíz. Y si lo complementamos con Ruffini, lo que vamos a obtener por aquí es el otro factor. Aquí nos debe salir 0. A ver, verifiquemos rápidamente, que sería 4, menos 4, 1, menos 1, menos 1, 1, 1 menos 1, menos 1, 1, menos 2, 2, 2, menos 2, menos 2, 2, 2, menos 2, y efectivamente, como pueden observar, les da 0, ¿no? La ventaja es que obtuvimos otro factor, y de ese otro factor se pueden encontrar más raíces. ¿Podría ser menos 1 una raíz de ese nuevo factor? A ver, vamos a ver si se entendió el criterio. A ver, primer término. Tercero van 3. Con el quinto ya vamos 2. Con el séptimo ya vamos, a ver, íbamos 2 y 2 serían 4, ¿no? Con el noveno serían 6, ¿no es cierto? Entonces la suma de los coeficientes de los términos del lugar impar, 6. A ver, vamos con los del lugar par. Sería 1 y 1, 2, menos 2, 0, y aquí sería menos 2. Entonces, ¿qué sucede? Cuando encontramos una raíz, esa raíz se podría repetir. Vamos a ver que eso se llama multiplicidad. Bueno, implica la multiplicidad, ¿no? Entonces, se podría repetir. En este caso no se repite, entonces ya no puedo probar con el menos 1, tendría que pasar a probar con las otras raíces, ¿no? Eso básicamente es lo que nos propone el teorema de el criterio de los divisores binómicos, ¿no? Pero podemos empezar con el menos 1. Con el menos 1 y el 1 siempre debemos descartar, ¿ok? Bien, como les digo, al final vamos a ver con un poquito más de detalle, por lo menos para los mónicos, vamos a enunciar el criterio de los divisores binómicos que nos va a servir para la factorización en las siguientes semanas. Bien, justo hace ratito les mencionaba la multiplicidad, ¿no? La multiplicidad, raíz de multiplicidad m de un polinomio. Si queremos hablar de manera coloquial, sería el número de veces que la raíz se repite. Entonces, el procedimiento que hicimos hace un rato con Ruffini, con el menos 1, ya no funcionó para el siguiente polinomio. Pero de repente con otra raíz, no sé, de repente con 2 funcionaba, ¿no?
probaba con 2, seguía con 2, y con 2 seguía saliendo 0 el resto, ¿no? La idea es que salga el resto 0. Si no sale 0, ya no es raíz. Entonces, el número de veces que puedo hacer esa división, el número de veces que funciona con ese valor, ese sería la multiplicidad del polinomio. Ahora, si yo tengo que R es una raíz del polinomio, yo sé que eso genera un factor, ¿no? R raíz, entonces genera este factor. ¿Qué pasa si esa raíz se repite m veces? Entonces voy a tener m factores. Y como el polinomio se puede escribir como el producto de sus factores, entonces aquí ya tendría una parte del polinomio y debería haber otro polinomio que lo complementara, ¿no? De modo que al multiplicar obtuviera todo ese p de x. Ese polinomio que complementa, que viene a ser el cociente de la división por este polinomio, tiene que ser tal que q de r ya no sea 0. ¿Por qué? Porque si q de r es 0, entonces quiere decir que ahí hay otra raíz r. Entonces ya no tendría aquí m, sino m más 1, o de repente m más 2. Por eso es que necesitamos que q de x, cuando lo evalúe en r, ya no sea 0. Bien, entonces, ¿cómo represento la multiplicidad? Coloco el factor que genera la raíz y lo elevo al exponente que es igual a la multiplicidad. Multiplicidad m. Bien, como les decía, coloquialmente podemos informar que la multiplicidad indica el número de veces que se repite la raíz. Entonces, si yo quiero hallar todas las raíces de un polinomio, necesito que esté completamente factorizado con factores lineales. Eso sería lo ideal, ¿no? Como en este polinomio. Y de ahí simplemente, si yo quiero hallar las raíces, necesito que se haga 0. Por lo tanto, analizo, ¿dónde es ese 0? Ah, bueno, tengo que igualar esta ecuación a 0. Y eso implicaría que cada uno de estos factores se iguale a 0, ¿no? Entonces, este sería 0, este también sería 0, este también sería 0. Si igualamos a 0 en la primera, tendríamos que 2 es una raíz. Y como el exponente de ese factor es 3, entonces su multiplicidad sería 3. Si igualamos a 0 nuestro segundo factor, x sería 4. Y como su exponente es 6, entonces la multiplicidad sería 6. Finalmente, si igualamos a 0 nuestro tercer factor, eso sería menos 7. La respuesta correcta en la primera es la A. A ver, chicos, creo que alguien ha abierto su micrófono. La número Profesor, disculpe, en la proposición 1 de la 1, ¿por qué era verdadero? ¿Podría explicar esa parte? porque acuérdate que la función simbólica Ok. Bien, vamos con la última que era menos 7, ¿no? Entonces menos 7. Menos 7. Se me fue. Ahí está. Menos 7 tiene multiplicidad 1 porque su exponente aquí es 1, ¿no? Entonces, tenemos 2 tiene multiplicidad 3. ¿Ya? 2 tiene multiplicidad 3. Y eso también se puede decir como una raíz triple. Si tiene multiplicidad 2, sería raíz doble. Si tiene multiplicidad 1 como el menos 7, también se le puede decir raíz simple. Entonces son denominaciones que les vamos dando. Entonces ya saben, si la multiplicidad de la raíz es 2, será una raíz doble. Si tiene multiplicidad 3, raíz triple. Y si tiene multiplicidad 1 o no se repita, entonces le diremos raíz simple. ¿Ya? Raíz simple. Muy bien. Disculpa, ¿me podría mostrar la diapositiva anterior, por favor? A ver si, un segundito. Ahí está. Ya listo, gracias. Profesora, una consulta. Sí, adelante. ¿Podría explicar el teorema del factor? Correcto. Mire, el teorema de factor lo que me indica es que si yo encuentro que un polinomio se anula en algún valor, entonces
X menos el valor que yo coloque aquí va a ser un factor. Ya, eso va a ser un factor. Un factor es el producto de un polinomio, ¿no? Un factor viene a ser, bueno, en el polinomio vendría a ser un polinomio que se está multiplicando por otro. O sea, eso lo hace factor, que se multiplique por otro. Hay algunas condiciones más, pero eso lo vamos a ver cuando veamos factorización. En otras palabras, a ver, yo digo que, digamos, en este caso, menos 1 es una raíz, ¿no es cierto? Porque acabamos de probar que eso es cierto. Entonces, x menos 1, menos 1 sería un factor. O sea, x más 1 es factor. ¿Pero eso qué quiere decir? Que yo puedo escribir p de x como x más 1 por algún polinomio q de x. Ya, esa es la aplicación que le podría dar. Escribir el polinomio en función de ese factor. ¿Quién sería ese factor? Bueno, en nuestro problema, ese q de x es el que hemos hallado por acá, ¿no? Que tiene grado 8, ¿no? Gracias, profe. Ok. A ver, bueno. Ahora, esto de la multiplicidad es importante porque, a ver, analicemos un poquito. ¿Ese polinomio p de x qué grado tiene? A ver, Sexto. eh, este tiene 3, este 6 y este 1. ¿Cuál sería el grado del polinomio? Si se están multiplicando. 6. 6. Serían 10. ¿Ya? Porque recuerden que este está al cubo, este está a la sexta y este está al exponente 1. Ya. En un minutito vamos a enunciar el teorema del factor, el teorema fundamental del álgebra. Ese teorema indica que el número de raíces que tiene un polinomio es igual a su grado. Ese polinomio tiene grado 10 y de repente ustedes me dicen, profesora, pero yo solamente veo 3 raíces y ese número no es igual a su grado, ¿no? Lo que sucede es que si a mí me preguntan cuáles son las raíces de este polinomio, cuenta la repetición. Entonces quiere decir que sus raíces serían 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4 y 4 y el menos 7. Y si contamos aquí, ¿cuántas raíces tiene? 10 raíces. 10 raíces. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de que un polinomio tiene tantas raíces como su grado, se está incluyendo la multiplicidad de las raíces. Entonces, si sumamos aquí la multiplicidad, nos vamos a dar cuenta que esa multiplicidad también suma 10, que sería el número de raíces que tenemos. ¿Ya? Bien, aquí está nuestro teorema fundamental del álgebra, ¿no? Dice, todo polinomio de grado n con coeficientes complejos tiene exactamente n raíces complejas. N raíces complejas. ¿A qué me refiero con eso o a qué se refiere con eso? Bueno, el conjunto máximo en el que vamos a encontrar las raíces de un polinomio es en el conjunto de los números complejos. Pero hace un rato les explicaba, las raíces pueden ser enteras, pueden ser reales, porque los enteros están contenidos en los complejos, ¿no? Los reales también, los racionales también. Entonces, cuando hablamos de raíces complejas es porque estamos considerando el conjunto más grande donde los podríamos encontrar. Pero ¿cuántas van a ser exactamente? N, ¿no? Si el grado es n, entonces tendrá n raíces en total. ¿Y dónde voy a encontrar esas raíces? Como máximo en los números complejos. Por ejemplo, este polinomio x a la quinta más x menos 6, ese sería un polinomio que tiene 5 raíces complejas. Y bueno, en ese momento no podría decir si todas son reales, algunas complejas. No lo sé, pero si yo quiero saber cuántas raíces tiene, de manera general, serían complejas. Puede ser que algunas sean enteras, otras reales. De repente en algún momento podríamos analizar esa situación, ¿no? Pero de manera general son 5 raíces complejas, sin entrar en tanto detalle de qué otro conjunto podría estar las raíces, ¿no? En este segundo caso tenemos que los coeficientes son, ya no son reales, sino son complejos, y su grado es 3. Entonces, de acuerdo a ese teorema, debe tener 3 raíces complejas.
¿Ya? ¿Por qué? Porque el grado del polinomio es 3. Ahí está. Bien, entonces eso es lo que nos indica el teorema fundamental del álgebra. Ahora, ¿y qué nos dice sobre las raíces reales? Bueno, si el grado es n, existen exactamente n raíces complejas. Pero si nos hablan de los reales no podemos precisar. Entonces se dice, ¿no?, que a lo más existen n raíces reales. Pero ese a lo más quiere decir que puede ser n, n-1, n-2, de repente ninguna es real, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí hay algunos resultados que se pueden desprender. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Bien, entonces ya tenemos más o menos una estructura de cómo son las raíces, cuántas son, dónde se encuentran. Entonces vamos ahora a estudiar casos especiales. Primero vamos a estudiar el caso de un polinomio de segundo grado. Bueno, cabe precisar que en el polinomio de segundo grado, como queremos hallar las raíces, vamos a igualar a 0, así que esto se parece mucho a la ecuación de segundo grado. Y la trabajamos porque tiene fórmula y tiene también una manera de determinar cómo son las raíces y también podemos ver algunas relaciones entre las raíces y los coeficientes. ¿Ya? Esto es porque es un polinomio de segundo grado y su cálculo es bastante ágil y rápido, entonces no vamos a perder mucho tiempo en hacerlo, ¿no? Bien, entonces el polinomio cuadrático x cuadrado más bx más c con coeficientes reales, a diferente de 0, puedo hallar sus raíces con la fórmula general. Supongamos que sus raíces son x1, x2. Aquí tenemos nuestra formulita para calcular esas raíces. Pero de repente ustedes me indican, pues, no, esa es la misma fórmula de la ecuación cuadrática. Lo que pasa es que si yo quiero hallar raíces, tengo que igualar a 0. Y ahí se genera la ecuación cuadrática. ¿Y cómo llamamos las soluciones de la ecuación cuadrática? Pues con esa formulita, ¿no? Bien, aquí nosotros también ya hemos visto para la ecuación cuadrática que ese valor b cuadrado menos 4ac lo llamamos discriminante. Y de acuerdo a las condiciones que hemos dado para nuestro problema, A, B, C reales a diferente de 0, ese discriminante cumple un rol importante para analizar la naturaleza de las raíces. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de naturaleza de raíces, estamos hablando justamente del comportamiento del discriminante. Tenemos 3 casos entonces, ¿no? Si el discriminante es positivo, las raíces son reales y diferentes. Si es igual a 0, reales e iguales. Si es menor que 0, las raíces son no reales, además de ser complejas conjugadas, ¿no? O sea, recordemos que si es real o no real, todo eso está dentro de los complejos. Y el indicar que son conjugadas es por la forma que tienen esas raíces, ¿no? Y es más, esta última parte es la que va a determinar varios teoremas y situaciones, ¿no? El discriminante menor que 0 hace que las raíces complejas vayan por pares, pero hay ciertas características del polinomio. ¿Qué hemos considerado en nuestro polinomio? Coeficientes reales. Y cuando los coeficientes son reales, entonces las raíces que son complejas, no reales, van por pares. Van por pares. Bien. Además, también tenemos que los coeficientes y las raíces cumplen 2 relaciones. Son relaciones conocidas también como las relaciones de Cardano-Vieta, el teorema de Cardano-Vieta. Entonces, la suma de las soluciones es menos b sobre a, que sería el coeficiente del término lineal con signo cambiado entre el coeficiente principal, y el producto que sería c sobre a, que sería el término independiente entre el coeficiente principal. Esas se conocen como las relaciones de Cardano-Vieta. Entonces, ya no necesito hallar las soluciones, bueno, las raíces del polinomio para saber cómo son esas raíces. Simplemente tendré que analizar si el discriminante es mayor que 0, igual a 0 o menor que 0. Entonces, en el problema, en este ejemplito 5 nos dicen que determinemos la naturaleza de las raíces del polinomio, ¿no? Entonces, calculamos su discriminante. Veamos entonces que aquí el valor de a sería
1, ¿no? El valor de b es menos 6. No se olviden que se considera el signo. Y el valor de c es 7. Ahí está. Entonces, vamos a reemplazar en el discriminante. B es menos 6, así que sería menos 6 al cuadrado. Aquí está b cuadrado. Menos 4 veces a que vale 1 y c que vale 7. Tendríamos entonces 36 menos 28 y eso es 8. Entonces, si me piden la naturaleza de esas soluciones, lo que puedo indicar es que son, como ese 8 es positivo, entonces las raíces son reales, pero diferentes. ¿Ya? Reales, pero diferentes. Ahora, nos conviene saber en ciertos casos un poquito más. Como les comentaba hace un rato, el teorema del factor dice que si encuentro una raíz, encuentro un factor. Y eso nos sirve para factorizar o para determinar si se puede factorizar. Entonces, también sería conveniente saber un poquito más de las raíces. Aquí yo sé que son reales y diferentes, pero ¿podría saber si esas raíces son racionales, por ejemplo? Y bueno, sí es posible. Por ejemplo, en este caso, ya que el discriminante vale 8, y ese 8 lo vamos a reemplazar aquí en esta formulita, entonces tendríamos que raíz cuadrada de 8, ¿no? Raíz cuadrada de 8 no es un número racional, ¿no? No tiene una raíz cuadrada exacta. ¿Esto qué quiere decir? Que con ese discriminante que hemos calculado, yo también puedo afirmar que ese polinomio no tiene raíces racionales, menos raíces enteras. ¿Cómo serían sus raíces? Netamente reales. Y tienen raíz cuadrada, ¿no? Inexacta, dentro de su estructura. ¿Ya? ¿Por qué me interesa eso? Porque, a ver, vamos a adelantarnos un poquito. Digamos que me dicen, a ver, factoriza este polinomio en factorizar, ¿no? Factorizar p de x en z de x. Como este es un polinomio de segundo grado, si lo factorizo, tendría que ser factores lineales. Esos factores lineales vienen de las raíces, porque acuérdense que cada raíz genera un factor lineal. Entonces, si yo quiero saber si este polinomio se puede factorizar en z de x, yo tendría que hallar raíces en z. Pero acabo de ver que sus raíces no son enteras. Ni siquiera racionales. No son enteras ni racionales. Entonces, si me dicen factoriza p de x en z de x, yo diría no se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene raíces enteras. La razón no tiene raíces enteras. Pero ojo, estamos hablando de este polinomio de segundo grado. El no encontrar raíces en el conjunto que me piden sirve para segundo y tercer grado, porque cuarto grado podría ser el producto de dos polinomios de grado 2. Entonces, ojo con eso. No vayan a pensar que si no encuentro una raíz no se puede factorizar. No, depende del grado del polinomio. Muy bien, chicos, ¿preguntas hasta aquí? Una Todo pregunta, claro, según el teorema, profesor. Ya, a ver, por ahí. fundamental del álgebra y el glosario colorario del teorema fundamental del álgebra, en sí lo que dice Gauss es que las raíces, por lo menos una es compleja, ¿cierto? Podríamos decirlo así, por lo menos una es compleja, sí, pero en realidad todas son complejas. En el sentido de que, a ver, Claro, las complejas contienen todas, creo, ¿no? Es el conjunto exacto, máximo. así Ajá. es, así es. Entonces, mi consulta era es porque esto en sí se aplica la parte de abajo solo para lo que son reales o con los coeficientes reales, pero no garantiza que, por ejemplo, si tengo x2, ¿no? O elevado al exponente 2, que sean raíces complejas, son dos raíces complejas, ¿no? Lo que puedo decir es que no se pueden factorizar, pero sí son raíces, ¿cierto? O lo puedo contar como raíces. Porque creo Ah, que... ya entendí tu pregunta. Sí, lo que sucede es que las raíces pueden ser de cualquier naturaleza, pueden tener raíces, pueden ser a más bi, ¿no? Pueden ser números enteros. Eso siempre va a ser.
Pero si yo quiero factorizar, ahí sí tengo que considerar el conjunto que me dan. ¿No? Por ejemplo, aquí me dice factoriza P en Z de X. No se puede porque no tiene raíces enteras. Pero si me dicen que factorice en R de X, ahí sí se puede, porque ya al ver que el discriminante es positivo, sabemos que tiene raíces reales, ¿no? Tiene raíces reales. Y las podemos calcular con la fórmula. Y si podemos calcular la raíz, también podemos calcular un factor. Por lo tanto, se puede factorizar. Pero por eso al inicio les mencionaba que es muy importante analizar siempre el conjunto de coeficientes, porque es el que me va a indicar si se puede o no se puede. En nuestro caso, si queremos en ZX, no se puede. En QX tampoco. En RDX sí. En C sí. ¿Pero por qué? Porque las raíces ya existen, ya tienen su naturaleza. Las raíces yo no las voy a cambiar. Acá tiene dos raíces que son reales y diferentes, ¿no? Que tienen raíz cuadrada, al momento de desarrollarlo sí tienen raíz cuadrada, pero son raíces, ¿no? Y si hubiera encontrado una compleja, igual, ¿no? También sería una compleja no real, igual, ¿no? Sería una raíz. O sea, eso no lo vamos a cambiar. Pero en la factorización vamos a elegir aquellas que nos facilitan factorizar en el conjunto que estamos analizando. ¿Ok? Entonces, Ok, Miss, todas las, gracias. o sea, todas las consideramos, sí, todas se consideran, pero no todas nos van a servir en la factorización, ojo. Bien, para los polinomios de grado 3 y 4, ya no, bueno, sí hay fórmula, para aquellos que estén interesados por ahí, para resolver la ecuación que va a generar el polinomio de tercer y cuarto grado, ¿no? Van a generar una ecuación cuando los igualemos a 0 para querer hallar las raíces. Entonces, hay fórmulas, ¿no? Hay una fórmula que se conoce como fórmula Cardano para resolver las ecuaciones de tercer grado y hay una fórmula de Ferrari para la ecuación de cuarto grado, ¿ya? Pero, ¿cuál es el problema con esas fórmulas, ¿no? Bueno, particularmente hasta alguna vez que me recuerdo cuando estaba estudiando, hice 2 o 3 páginas para hacer la solución de una ecuación de tercer grado. ¿Y esto por qué? Porque las fórmulas son más grandes, obviamente, ¿no? Y requieren también el trabajar con números complejos y algunos conocimientos más profundos de números complejos. El cálculo no es tan sencillo en algunos casos, en otros casos sí, pues pueden salir muy rápido. Entonces, ¿por qué no introducimos dentro de nuestra teoría estos cálculos? Imagínense, escribir una página nomás, ¿cuánto nos demora? Y ustedes tienen un tiempo limitado para hacer sus cálculos. Por eso cuando resolvemos ecuaciones o tratamos de hallar raíces de un polinomio, lo que hacemos es ver la forma más práctica y rápida que nos podría llevar a eso. ¿Y cuál es esa? Factorizando, ¿no? Entonces, por eso no incluimos esas dos formulitas, pero para aquellos que estén interesados pueden encontrar en la web, hay bastante información respecto a esos dos métodos que se consideran dentro de los métodos para resolver ecuaciones de tercer grado y de cuarto grado, ¿no? Entonces, no vamos a incluir aquí ninguna formulita. Solamente nos vamos a ir a la parte que podemos revisar rápidamente, ¿no? Y esto es el teorema de Cardano-Vieta. Entonces, para un polinomio de tercer grado, que se ve así, ¿no? Vamos a encontrar que hay tres relaciones que se cumplen. Para el segundo grado encontramos la suma y el producto. Para el de tercer grado, vamos a encontrar que hay tres relaciones. Hay que tener en cuenta que el teorema fundamental dice que hay tres raíces, ¿no? ¿Cómo son esas raíces? Complejas como máximo, ¿no? Entonces, esas tres raíces van a justamente generar las relaciones. Los coeficientes, que son A, B, C y D, como los vemos aquí en verdecito, son los que van a trabajar para poder calcular esas relaciones. Aquí tenemos las tres raíces, R1, R2 y R3 las hemos llamado, y vamos a ver que las relaciones tienen una correlación, ¿no? Primero vamos a sumar las tres raíces, cada una por separado, ¿no? De uno en uno, así, lo podemos decir así, ¿no? Después vamos a calcular la suma de los productos tomados de 2 en 2. Luego de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, de 6 en 6. Pero como solamente tenemos tres raíces, vamos a llegar hasta 3 nada más, ¿no? De 1 en 1, de 2 en 2 y de 3 en 3. Ahora, estas relaciones van a dividir dos valores. Siempre se va a dividir por A, por lo que vamos a empezar a partir del coeficiente B, luego vamos avanzando hacia C y luego hacia D en orden.
Como ustedes pueden observar, este polinomio está completo. Si no lo estuviera, primero hay que completarlo. Entonces, para poder aplicar el teorema de Cardano-Vieta, mi polinomio tiene que estar completo y ordenado en forma decreciente. Si no lo está, lo completo. ¿Ya? Eso es lo primero que debo hacer. Bien, entonces mi primera relación dice que es la suma de las raíces. Aquí está de 1 en 1, R1 más R2 más R3. Ya, recuerden esto. Las relaciones de lugar impar siempre van a cambiar de signo a la división. Entonces, cambio de signo y voy a dividir, como les decía, no tomo el A porque siempre divido por A, tomo a partir del B. Entonces sería B sobre A. ¿No? Mi segunda relación va a tomar los productos de 2 en 2, la suma de los productos de 2 en 2. Aquí era de 1 en 1, acá va de 2 en 2. Entonces sería este con este, R1 con R2, más R1 con R3 y más R2 con R3. También se conoce como suma de productos binarios. Como es una relación de lugar par, entonces no le cambiamos de signo. Como ya usamos B, ahora pasamos a AC. Entonces ahora dividiríamos C sobre A y eso sería la suma de los productos tomados de 2 en 2. Nuestra tercera y última relación va a considerar el producto de 3. Pero como son 3 raíces, la única posibilidad es multiplicar a las 3, ¿no? Una sola expresión. En el caso de 2, sí, pues habíamos varias combinaciones de 2 en 2. Pero en caso de 3, como solamente tenemos 3, ahí sería este producto nada más. Relación impar. Si es relación impar, menos, ¿no? Lugar impar. Ya usamos el C, pasamos al D, como habíamos indicado. Sería D sobre A. ¿Ya? Menos D sobre A. Bien, entonces ya tenemos aquí las 3 relaciones de Cardano-Vieta. ¿En qué situación se recomienda aplicar estas relaciones de Cardano-Vieta? Bien, cuando sus problemas les piden expresiones que calcular que impliquen productos notables con estas relaciones, ¿no? A ver, por ejemplo, si ustedes comienzan a recordar un poquito los productos notables, esto aparecía en el trinomio al cuadrado, ¿no es cierto? Esto también. Si hablamos de trinomio al cubo, también, ¿no? Entonces, son situaciones en las que podríamos aplicar el teorema de Cardano-Vieta. ¿Qué otro dato me puede ayudar a saber que voy a aplicar el teorema de Cardano-Vieta? Bueno, a veces en los problemas me dicen, el polinomio tiene raíces A, B y C, pero no sé cuáles son. Simplemente me dice que sus raíces las van a llamar A, B y C. Y me piden calcular una relación en función de A, B y C. Entonces, eso sería propicio para aplicar Cardano-Vieta. A veces me dicen, una raíz es el doble de la otra. Entonces también Cardano-Vieta, porque me está hablando de relaciones entre las raíces. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es ver cómo se aplica este teorema. Aquí tenemos nuestro polinomio P de X, que ya está completo y ordenado en forma decreciente. Vamos a considerar que sus raíces son R1, R2 y R3. Y queremos hallar la suma de los 3, ¿no? Entonces, bueno, no recomiendo que se aprendan de memoria esto. Si para ustedes funciona, bueno, excelente. A vale 3, B vale menos 5, C vale 2 y D vale menos 11. ¿Ya? Entonces, lo que yo les sugiero es siempre, a ver, completo y ordenado, separen el 3 y van a partir de acá, ¿no? A partir de acá. Entonces, si yo quiero la suma, toma el que sigue. Si suma de 2 en 2, acá. Producto de 3, acá. Y me voy desplazando, ¿no? Bien, entonces, si quiero la suma de las raíces, voy a calcular, de acuerdo a la formulita, menos, y voy a dividir este coeficiente entre este. O sea, B sobre A. Eso al final me daría 5 tercios. Ya usé este coeficiente. El siguiente será para la siguiente relación. Recuerden, el siguiente sería 2. Vamos a ponerle un check porque ya lo usamos, ¿no? Ya lo usamos. Bien. Si queremos hallar la suma de los productos tomados de 2 en 2, entonces vamos al siguiente coeficiente, es decir, 2. Y lo vamos a dividir siempre por el coeficiente principal, por lo tanto sería 2 tercios.
Si queremos hallar la tercera relación, que es el producto de las raíces, entonces usaré la última, ¿no? Pero como habíamos dicho, este es impar y por eso cambia de signo. Ese también es impar, ¿no? Así que vamos a cambiar de signo. Y vamos a dividir este último coeficiente, que sería menos 11, nuevamente entre 3. Operando tendríamos a ver entonces 11 tercios. ¿Siempre voy a usar las tres relaciones? No. Y aquí yo también les recomiendo que ustedes analicen qué es lo que les están pidiendo, qué datos necesitan y en algunos casos qué datos tienen, ¿no? Para ver cuál es el dato que les conviene aplicar. De modo que no tienen que estar escribiendo todas las relaciones, pues, ¿no? Solamente en caso que sea necesario. Profesora, disculpe, ¿a qué se refería cuando dice impar? Al lugar de la relación. Esta es la primera relación, ¿no? Esta es la tercera. Primera. Ah, ok, profesora. Entiendo. Gracias. Ajá. Claro, entonces, por ejemplo, si tú quieres hallar, digamos, la suma, tienes varias raíces y quieres hallar la suma de los productos tomados de 4 en 4. 4 en 4 sería la cuarta relación, ¿no? Entonces ya no le cambio de signo. Pero si me piden la suma de los productos tomados de 15 en 15, estaríamos hablando de la relación 15, ¿no? Que es impar, entonces cambiaría de signo, ¿ya? Entonces, a eso para que ustedes se acuerden cuándo deben cambiar y cuándo no deben cambiar. Algunos estilan colocarle signo, ¿no? Entonces dice más, menos, más, menos. Entonces aquí obviamente menos y menos se va a hacer más. Y me va a quedar 5 entre 3. Bueno, siempre dividiendo entre el coeficiente principal, ¿no? Aquí sería más, queda igual. Aquí menos, menos, se hace más. ¿Ya? Entonces también es una estrategia que se usa ya de manera general, ¿no? Imagínense que tienen un polinomio de grado 15, 20, 30, pues no quieren hallar un valor especial. Bien, en este caso de tercer grado, como ven, no es tan difícil encontrar todas las relaciones. Las podemos calcular, podemos trabajar con ellas tranquilamente. Cuando es cuarto grado, también ya le vamos a ver un poquito más de cálculo, eso sí, más términos obviamente, pero también es factible. Normalmente de cuarto en adelante se sugiere usar la primera, la segunda y la última relación, porque son las más fáciles de obtener. Entonces, si ustedes tienen un polinomio de grado 7, probablemente usen la primera, la segunda y la 7, ¿no? Porque las demás ya se van complicando. Imagínense, tengo 7 raíces, ¿cómo calcular la suma de los productos tomados de 3 en 3? ¿No? ¿Cuántos productos son? Se puede calcular el número, ¿no? Serían las combinaciones de 7 en 3, ¿no? Pero ¿cuántos son? ¿Cómo los identifico a todos? Y sobre todo, ¿cómo sé si es lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces, por esa razón, ya, como les repito, de 4 en adelante, se suele trabajar solamente la primera, la segunda y la última, ¿no? Entonces vamos al polinomio de grado 4. Aquí está, así se ve nuestro polinomio. Recordemos que vamos a trabajar con los coeficientes que son A, B, C, D y E ahora, ¿no? Y en este caso, al ser de cuarto grado, tiene 4 raíces. Muy bien, entonces, la primera relación sería la suma de estas raíces, de 1 en 1. Como es la primera relación, cambiamos de signo. Y sería B sobre A, ¿no? Ya previo a esto nos hemos garantizado que los coeficientes estén completos y ordenados de manera decreciente, ¿no? Los términos, ¿no? A ver, la segunda relación, ¿qué dice? La suma de los productos tomados en 2 en 2. Entonces voy a tener R1 con R2, R1 con R3, R1 con R4, R2 con R3, R2 con R4 y R3 con R4. Como ven, ya se va extendiendo, ¿no? Ya no es tan bonito estar calculando todo eso, ¿no? Y sobre todo si me falta uno. Bueno, todavía se puede calcular hasta 4 raíces. Corremos el espacio, ya usamos B, ahora vamos a C, entonces sería C sobre A. A ver, ¿y los productos de 3 en 3? Bueno, mi recomendación siempre es fijar el primero e ir variando con los otros. Entonces, como van a ser 3, el R1 con el R2
con el R3, el R1 con el R2 con el R4. Ya acabé con el R1. Y el R2, R1, R2, R3, R1, R2, R4, ¿no? Ahora ese R2 lo muevo, entonces sería R1, R3, R4, y como ya acabé con todos, me quedaría R2, R3 y R4. Y esos son los 4 productos de estas 4 raíces tomadas de 3 en 3. Como es la tercera relación, cambiamos de signo, ¿no? Tercera relación, cambiamos de signo, y nos toca ahora D sobre A, ¿no? Y la última relación, que es la más fácil, es el producto de todas, sería E sobre A. Aquí ya no cambio de signo, ¿no? Esa es la única combinación posible. Muy bien, entonces, ¿cómo lo aplicamos? A ver, tenemos que A, B, C y D son las raíces del polinomio P de X, de cuarto grado. Como pueden observar ustedes, no está completo, así que primero hay que completarlo, ¿no? Entonces nos piden hallar el valor de M, que es 1 sobre A, más 1 sobre B, más 1 sobre C, más 1 sobre D. ¿No? Entonces, si le aplicamos Cardano, ¿qué necesitaríamos? Como repito, podemos colocar las 4 relaciones, pero si operamos aquí, nos va a quedar en el denominador el producto de las 4. Y en el numerador nos va a quedar la suma de los productos tomados de 3 en 3. O sea, ¿qué relaciones me conviene usar aquí? Solamente la tercera y la cuarta. Entonces, a ver, aquí me falta un 0x cuadrado. Este sirve para la primera relación, este para la segunda, este para la tercera y este para la cuarta. Entonces, como esta es la tercera relación, recordemos que va un signo menos delante, ¿no? Menos delante. Y vamos a tomar este coeficiente, menos 3. Y eso lo vamos a dividir por A, que vale 1. Coeficiente principal, ¿no? Y menos 3 entre 1, eso me da 3, pues, ¿no? Y de ahí sale esta relación. Ahora, esta es la cuarta relación. Esa cuarta relación sale del término independiente. Entonces, recuerden, de repente eso les puede ayudar, ¿no? En la última relación, donde se considera el producto de todas las raíces, estamos considerando el término independiente. El término independiente. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, el término independiente sería menos 7. Entonces, vamos a dividir menos 7 entre 1. ¿Ya? Menos 7 entre 1. Ahí está. Y ahora vemos el valor de M. Vamos a calcular, vamos a operar. Esto sería, abajo, como ustedes pueden observar, el mínimo común múltiplo sería el producto de todos ellos. Y aquí, al dividir A, B, C, D entre A, me queda B, C, D, que está por aquí. Al dividir A, B, C, D entre B, me queda A, C, D, que está por aquí. Al dividir A, B, C, D entre C, me queda A, B, D, que está por aquí. Y al dividir esto entre D, me queda A, B, C, ¿no? Y aquí está justamente la suma de los productos de 3 en 3, que vale 3. Y aquí el producto de 4, que sería menos 7. Entonces, si reemplazamos esos valores, ya tenemos el cálculo, ¿no? Eso sería menos 3 sobre 7. Bien, entonces, esa expresión que inicialmente no parecía pues algo que tiene que ver con esos valores al momento de operarlo, ya lo tenemos. Entonces, en algunos problemitas ustedes van a tener que operar primero el dato que quieren calcular para determinar cuáles de las relaciones se van a usar. ¿Listo? A ver. Bien. Llegamos al teorema final, pero como les comenté, después de los ejercicios vamos a hacer divisores binómicos, ¿ya? A ver. Teorema de paridad de raíces. Básicamente, si queremos resumir estas dos partes del teorema, lo podríamos ver de esta manera. A ver, ojo. Esta raíz que estamos viendo aquí por la forma que nos están dando, que beta es un número complejo, y aquí este numerito que al decirme que la raíz cuadrada de R
pertenece a los irracionales. Ya me están diciendo que esto es un número real, pero que tiene raíz, así que no está en este conjunto. Entonces, el teorema de paridad de raíces está asociado al teorema del factor, ¿ya? ¿Y qué es lo que indica? Si yo tengo raíces de un polinomio que tiene coeficientes en un conjunto al que estas raíces no pertenecen, obviamente esta es una raíz compleja no real, no pertenece aquí, esta es una raíz que tiene una parte irracional, así que no pertenece aquí, ¿no? Entonces, si tenemos raíces que no pertenecen al conjunto de coeficientes del polinomio, esas raíces no van solas, necesitan de una raíz asociada. En el caso de a más bi, su raíz asociada es su conjugada. Y en el caso de a más b raíz cuadrada de r, sería a menos b raíz cuadrada de r. Entonces, en estos casos, el conocer una raíz va a generar la existencia de otra raíz. ¿Será en todos los casos? No, como les digo, no solamente es porque esta raíz no pertenece al conjunto de coeficientes del polinomio. Si perteneciera, va sola, pero si no pertenece, va con su asociado. ¿Okay? Ese es el teorema de paridad de raíces. Las raíces en algunos casos van por pares, ¿ya? Por pares. Bien, entonces, si a mí me dicen, ¿no? 3 menos raíz cuadrada de 5 es raíz del polinomio p de x con coeficientes racionales. Ah, ya. Pregunto, ¿esta raíz pertenece al conjunto de coeficientes que son racionales? Pues no. Este no es un número racional. Entonces, de acuerdo a este teorema de paridad de raíces, esta necesita una raíz asociada, que sería 3 más raíz cuadrada de 5. Entonces, la existencia de una raíz, en estos casos, nos garantiza que existe otra raíz asociada a ella. Bien, chicos, hasta aquí tenemos la parte de la teoría. Si tienen alguna pregunta, por favor, sus consultas. ¿Podría repetir, por favor, el teorema de la paridad de raíces? Correcto. Bien, nuestro teorema se centra en esto, ¿no? Si yo tengo un polinomio, por ejemplo, con coeficientes reales, y tengo una raíz que no es real, ¿no? Una raíz que no es real, que no pertenece a este conjunto de coeficientes, eso es lo que me indican con todos estos datos, ¿no? Entonces, esta raíz no va sola. Esta raíz me da el dato de que tengo otra raíz. ¿Y quién es esa otra raíz? Pues su conjugado. Ahora, si tenemos que el polinomio tiene coeficientes racionales, esta raíz es del polinomio, pero vemos que tiene una raíz que no es un número racional. O sea, este numerito no está aquí en el conjunto de coeficientes. Entonces, esta raíz no puede ir sola. Necesariamente debe tener otra raíz ese polinomio. ¿Y quién es esa otra raíz? Este de aquí. Puede tener más raíces, ¿no? Pero necesariamente para este debe existir esta raíz. ¿Qué es lo que hemos hecho? Le hemos cambiado de signo a la parte que tiene la raíz. Ese es el teorema de paridad. Las raíces van por pares bajo ciertas condiciones. Ok, gracias. Muy bien. Bien, vamos con los ejercicios de clase. A ver, ejercicio número 1. Nos piden determinar el valor de verdad o VOF de las siguientes proposiciones. Entonces vamos a analizar una a una, ¿ya? Una a una. A ver, primera proposición. Dice, menos 1 es una raíz del polinomio p de x. ¿Qué tendríamos que probar para que sea una raíz? Tendríamos que evaluar p en menos 1. Entonces vamos a reemplazar. A ver, por aquí tenemos menos 1 a la cuarta, que es 1. Aquí es menos 1, que multiplicaría a n menos 1. Y aquí sería menos 2 y aquí más n, ¿no? Entonces, podemos observar lo siguiente. 1, este menos 1 multiplica a este menos 1, sería más 1, serían 2. Y con menos 2 se hace 0. Y cuando este menos 1 multiplique al n, sería menos n. Entonces, este n se va con este n. Por lo tanto, me está quedando 0. Entonces, tenemos que p de 1 sería 0. P de menos 1, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que menos 1 es una raíz del polinomio. Así que eso es verdad. Eso es verdad. Ahora, vamos a ver si recuerdan que yo les comentaba un caso, ¿no?
¿Cuáles son los coeficientes de este polinomio? 1, n-1, 0, 2 y n. Tenemos que completarlo. ¿Por qué? Porque, acuérdense, lugar impar. Sumamos 1 más 0 más n. Suma de los coeficientes del lugar impar. ¿Cuánto es? N más 1. Lugar par. 2 y 4, ¿no? N menos 1 más 2. N menos 1 más 2, ¿cuánto es? N más 1. Entonces es igual a la suma de los coeficientes del lugar par, ¿no es cierto? Y si yo tenía que la suma de coeficientes de los términos del lugar par e impar son iguales, entonces, ¿qué pasaba? Menos Menos 1. uno los tira a la raíz. Correcto. ¿Ya? Entonces también funciona, como ustedes pueden ver, también funciona si lo aplicamos de esta manera. ¿Ya? Entonces, 1, verdad. 2. A ver, queremos probar que 5 es una raíz, o queremos verificar si es una raíz triple del polinomio. ¿Qué quiere decir que sea raíz triple? Quiere decir que hay el factor x menos 5 elevado al cubo. ¿Ya? Bueno, pero, a ver, ¿de dónde sale todo esto? Esto que está por aquí sería x menos 5 por x más 5, ¿no? Diferencia de cuadrados. Está elevado al cubo también. Por este lado, este factor es x por x menos 5. Como está elevado al cuadrado, cada uno sería el cuadrado, ¿no? Entonces, al momento de agrupar este x menos 5 al cubo con este x menos 5 al cuadrado, me queda así. El x cuadrado lo coloco aquí delante, vale, no hay problema. Y me quedaría x más 5 al cubo. Entonces, 5, que es la raíz que proviene de este factor, no tendría multiplicidad 3, tendría multiplicidad 5. ¿Quién tendría multiplicidad 3? A ver, ¿qué raíz tendría multiplicidad 3? Menos 5. Menos 5, correcto. ¿Y cuál es la multiplicidad de 0? 2. 2, muy bien. Bueno, como aquí es x al cuadrado, ¿dónde se anula? En 0. Pero como está el exponente al cuadrado, entonces sería multiplicidad 2. O una raíz doble también, ¿no? Entonces, ¿tiene multiplicidad 3? No. Tiene multiplicidad 5. Eso sería falso. 3. Dice, el polinomio r de x tiene 8 raíces complejas. No vamos a hallar las 8 raíces. Recuerden que es un problema que tiene 3 ítems, así que debe ser de lo más rápido posible. Entonces, ¿cómo garantizamos que tiene 8 raíces complejas? Teorema fundamental del álgebra. Hallemos el grado de ese polinomio. Recuerden que el grado me indica cuántas raíces complejas tiene. Entonces, si operamos, aquí tendríamos, bueno, si analizamos, mejor dicho, ¿no? Esto tiene grado 2. Este tiene grado 2, pero como está elevado al cubo, la regla dice que se van a multiplicar. Y como estos polinomios se están multiplicando, entonces sumamos eso para hallar el grado. Entonces, ¿qué grado tiene? 8. Como el grado del polinomio es 8, tiene 8 raíces complejas. Entonces, eso sería verdad, ¿no? Verdad. Respuesta, verdad. Falso, verdad. Sería la alternativa E, ¿no? Ahora, hay un detalle. Y si yo les pregunto, ¿cuántas raíces reales tiene el polinomio r de x? Sería 2. Correcto, sería 2. Pero si les pregunto complejas, son 8. Y si pregunto raíces no reales, 6. 6. Muy bien. Entonces hay que tener claro esa situación, ¿no? Las raíces... Profesora, Ujú, una adelante. consulta. Tiene 8 raíces complejas porque los complejos abarcan también el conjunto de los números reales y racionales, ¿no? Así es. Ah, ya, Así ya. es. Gracias. Es más, serían 2 raíces reales. Si queremos ser más explícitos, enteras todavía, ¿no? Porque tiene la raíz 1 que se repite 2 veces y es entera. Entonces, ya va a depender de lo que nos pregunten para ver cómo vamos a responder. Pero ya sabemos que cuando se refiere a las raíces complejas, estamos hablando de todo, ¿no?
de todos los números que están dentro de los complejos, incluyendo reales, enteros, racionales, todos, ¿no? Bien, a ver, ejercicio número 2. Dice, Gonzalo tiene R0 soles y compra 2 cuadernos a M soles cada uno. Si la diferencia de cuadrados de las raíces del polinomio P de X es 40, determine cuánto dinero le sobró luego de la compra. Aquí me dan un dato, ¿no? R es la mayor raíz de P de X. Bueno, primero, ¿cuántas raíces tiene P de X? Acá está nuestro polinomio P de X. ¿Cuántas raíces tiene? 2. 2, ¿no? Ah, y aquí hay un dato implícito. ¿Ah? Me dice la mayor raíz. ¿Las raíces pueden ser complejas? Sí. Si hablamos en el sentido amplio, efectivamente, las raíces serían complejas. Pero si queremos reducir un poquito más, ¿hasta dónde podríamos llegar? Con el tema de las raíces. Reales, ¿no? Reales. Porque aquí me dice que es la mayor raíz. Entonces, al decirme que es la mayor raíz, ya me está diciendo que hay una relación de orden. En los complejos no hay relación de orden. ¿Dónde como máximo hay relación de orden? En los reales. Es más, al ser este de aquí un número de 2 cifras, donde R es la primera cifra, restringimos más todavía. R es una raíz entera. R es una raíz entera. Bien, entonces sabemos que tiene 2 raíces, es más, una de ellas es entera. Vamos a proceder a hacer los cálculos entonces. A ver, el dato dice que la diferencia de cuadrado de las raíces del polinomio es 40. Una es R, ya lo conocemos. La otra la vamos a llamar S. Y vamos a considerar que R es mayor que S, que es lo que nos dice el problema, ¿no? Entonces, lo que nos dice de dato, la diferencia de cuadrado sería R cuadrado menos S cuadrado, ¿no? Y eso vale 40 por dato del problema. Ahora, recordemos que eso es una diferencia de cuadrados. Y nosotros sabemos que en la diferencia de cuadrados aparece una suma. ¿Y de dónde sabemos que R más S vale 10? Ah, ya, porque nuestro polinomio, exacto, ¿no? Suma de raíces, correcto. Este es nuestro polinomio. Entonces, la suma de las raíces sería menos 10 entre 1. De ahí tenemos que la suma de raíces vale 10. Terra novieta, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué hay la suma? Porque yo ya sé previamente que R cuadrado menos S cuadrado es R más S por R menos S, ¿no? Entonces ahí lo voy a reemplazar. Ahora, por otro lado, también siguiendo Cardano-Vieta, el producto de las raíces sería C sobre A, es decir, M. Y ahí tenemos nuestra tercera relación. Bien, ahora sí, ¿no? Vamos a juntar 1 y 2. En 1, R cuadrado menos S cuadrado es R más S por R menos S. Como R más S vale 10, entonces esto tendría que ser 4. Entonces, por un lado yo tengo que R más S vale 10 y por otro lado tengo que R menos S vale 4. Entonces, junto esas dos ecuaciones, 2 y 4, doy el valor de R y el valor de S, ¿no? R vale 7, S vale 3. ¿De dónde sale? A ver, recuerden esa formulita, ¿no? Si yo conozco R más S, que es la suma, y conozco R menos S, que es la diferencia, el valor mayor, que sería el R, sería la suma más la diferencia entre 2, ¿no? Y el valor de S, que es el menor valor, sería la suma menos la diferencia entre 2. ¿Ya? Entonces aquí, la suma vale 10, la diferencia vale 4, 10 más 4, 14, entre 2, 7, ¿no? La suma vale 10, la diferencia vale 4, los restamos 6, entre 2, 3, ¿no? Entonces de ahí salen los valores de R7 y de S3, ¿no? O si desea, también colocan ustedes las dos ecuaciones, las suman por ahí y van a obtener un resultado similar. Bien, ya tenemos que R vale 7 y S vale 3. Entonces, 7 por 3, eso sería M, ¿no? Por lo tanto, M vale 21. ¿No? M vale 21.
Bien, entonces sabemos que Gonzalo tiene 70 soles y compra 2 cuadernos a 21 soles. Entonces gasta 2 por 21. O sea, 70 menos 42, pues, ¿no? Y entonces, ¿cuánto le queda? Pues 28. Ya, le quedan 28 soles luego de haber comprado sus cuadernos. Chicos, ¿preguntas hasta ahí? Todo claro, Miss. Ok, muy bien. A ver, sigamos. Ejercicio 3. Tenemos ese polinomio p de x. Ajá, ya me están diciendo que tiene coeficientes enteros, ¿no? Y dice que tiene raíces complejas. Aquí hay que aclarar que son complejas no reales, ¿ya? Complejas no reales. Entonces, si se determina la suma de los módulos de las raíces de p de x cuando k toma el menor valor entero. Bien, entonces aquí nos están hablando de la naturaleza de las raíces. Y eso quiere decir que el discriminante debería ser menor que 0. ¿No? Discriminante menor que 0. Complejas no reales, ¿no? ¿Y quién es el discriminante? A ver, aquí A vale 1, que sería este coeficiente, B vale menos 2K, y C vale 3K más 4. Entonces el discriminante sería B al cuadrado, menos 2 al cuadrado, menos 2K al cuadrado, menos 4 veces A, que vale 4, perdón, menos 4 veces A, que vale 1, ¿no? No lo hemos colocado por aquí, acá está. Por C, que vale 3K más 4. Ya está, entonces vamos a calcular esto. Nos quedaría por aquí 4K cuadrado menos 12K menos 16, ¿no? Menor que 0. Eso es lo que queremos resolver. Si simplificamos, cuarta, nos queda K cuadrado menos 3K menos 4, que se puede factorizar por un aspa simple, ¿no? Así. Entonces sería K menos 1, K más 1 por K menos 4. Y esto va a ser menor que 0. Va a ser menor que 0. Cuando en los puntos críticos, que serían menos 1 y 4, se considera el intervalo que está generado por ellos dos, ¿no? Es decir, K pertenece al intervalo de menos 1 a 4. A ver, para los que les queda alguna duda. Si recuerdan, aplicamos puntos críticos para las inecuaciones de segundo grado. Aquí igualamos a 0. Entonces, por este lado K sería 4. Por este lado K vale menos 1. Se ubican en la recta numérica, en orden, más, menos, más, por la forma de nuestra ecuación, ¿no? Y como dice menor que 0, aquí sería ese intervalo, ¿no? Entonces K está en ese intervalo. Pero el problema nos dice que K toma el menor valor entero. Entonces, ¿cuál es el menor valor entero en ese intervalo? Sería el 0, pues, ¿no? El 0. Bien, entonces si reemplazamos en la ecuación original con 0, vamos a reemplazar aquí 0 por aquí, 0 por aquí, entonces nos quedaría que eso es x al cuadrado más 4. Podemos hallar sus raíces dándole forma, miren, ¿no? Ese 4 es menos 4, y menos 4 es lo mismo que 2i al cuadrado. Entonces, si le aplicamos una diferencia de cuadrados, tendríamos que las raíces serían menos 2i, y al igualar esto a 0 sería 2i. Entonces las raíces son menos 2i y 2i. ¿Cuáles son los módulos de menos 2i y de 2i? Bueno, si le damos la forma de a más bi, el módulo sería la raíz cuadrada de 0 más menos 2 al cuadrado, ¿no? Y eso es 2. Entonces, en cada uno de los dos casos, vamos a tener que sus módulos valen 2. 2 aquí, 2 aquí, y la suma sería 4. Así que la respuesta sería la alternativa B. ¿Correcto? Profesora, Sí, adelante.
Cuando te dice que tiene raíces complejas, ¿asumes que solo tiene números complejos o puede tomar valores del conjunto que él contiene? Sí, podría tomar valores, por eso ahí les he aclarado que debemos considerar que son no reales. Porque si no, tendríamos que analizar para mayor que 0, para menor que 0, entonces acá podría tomar cualquier valor real, no tendría un límite, ¿no? Entonces ahí lo correcto es compleja, no real. Ah, ya. Entonces debía decir su raíz. Entonces, si me dijera que lo correcto tal vez sería decir tiene raíces no, que pertenecen a los complejos. Lo que pasa es que tenemos que aclarar un poquito. En algunos textos ustedes van a encontrar que dice de frente raíces complejas y asumen que las complejas son solamente las de la forma a más bi con b diferente de 0, ¿no? Lo correcto, lo propio sería especificar, ¿no? Son raíces complejas, pero esas raíces complejas no son reales. Ok, gracias, profe. Ok. Bien. A ver, otro ejercicio, vamos a ver. Dice, en la ciudad de Puno se registró la temperatura de un día en grados centígrados dado por el polinomio T mayúscula evaluado en T, ¿no? Y ahí está factorizado ese polinomio. Dice, en términos del tiempo transcurrido T en horas a partir de las 0 horas. Además se sabe que a las 2 a.m. y 6 a.m. de ese día se registró una temperatura de 0 grados Celsius y la temperatura inicial fue de 12 grados Celsius. Bueno, centígrados nos están dando, ¿no? Centígrados, perfecto. Determine la temperatura que alcanzó a las 10 a.m. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que este es un polinomio y tanto R como S serían raíces de ese polinomio. Entonces, si vemos en los datos, me sugiere dos raíces, porque dice que a las 2 a.m. y 6 a.m. la temperatura fue de 0 grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las raíces R y S no necesariamente en ese orden, una tendría que ser 2 y la otra tendría que ser 6. ¿Ya? Entonces, también sabemos que nos dice el problema que el tiempo T es transcurrido a partir de las 0 horas. En un día estamos hablando de 0 a 24. Entonces, nuestro T máximo podría ser 24. Justamente les comentaba que nos dice, ¿no?, que la temperatura a las 2 a.m. fue 0 y la temperatura a las 6 fue 0. Entonces quiere decir que 2 y 6 son raíces del polinomio. Por lo tanto, RS no necesariamente en ese orden, serían 2 y 6. Bueno, si lo coloco al revés, no hay problema porque eso no va a afectar nuestros resultados, ¿no? O sea, R podría ser 6 y S podría ser 2. Pero al final, en el polinomio no hace la diferencia, ¿no? Ahí está nuestro polinomio. Lo que nos faltaría sería hallar el valor de A, ¿no? Hallar el valor de A. Pero tenemos otro dato. Dice, la temperatura inicial fue de 12 grados centígrados. Entonces quiere decir que si reemplazamos en 0, porque ese es el inicio, en 0, para t igual a 0, eso nos debe dar 12. Ahora, como ya tenemos nuestro polinomio, vamos a reemplazarlo ahí, ¿no? 0, esto sería menos 2, por aquí sería menos 6, y por aquí tendríamos menos 20 al cubo, ¿no? Por el A que todavía queda. Entonces, podríamos simplificar aquí, ¿no? Menos 6, menos 2 en 12, con 12 y me quedaría 1. Por lo tanto, el valor de A sería menos 1 sobre 20 al cubo. Menos 1 sobre 20 al cubo. Entonces, ya tengo mi polinomio completo. Ya conozco todos sus datos, así que puedo calcular cualquier valor que me pida. El problema dice que determinemos la temperatura a las 10 a.m., ¿no? Pero 10 a.m. implica que T vale 10. Entonces vamos a reemplazar 10 aquí, aquí y aquí. Bien, entonces reemplazando, por aquí tendría 8, que es 2 al cubo. Por aquí tendría 4. Y por aquí tendría menos 10 al cubo. Entonces yo puedo simplificar el menos que hay por aquí con este menos. Puedo multiplicar 2 al cubo con 10 al cubo y me daría 20 al cubo. Entonces todos estos se simplifican con este.
Y solamente me queda 4. Por lo tanto, ¿cuál fue la temperatura a las 10 a.m.? Fue de 4 grados centígrados. Respuesta alternativa D. Ya, alternativa D. Segunditos. Bien, chicos, si tienen alguna consulta hasta aquí. Profe, ¿cómo halló R y S? Ah, correcto. Lo que pasa es que el problema me dice que a las 2 de la mañana la temperatura fue 0 y a las 6 de la mañana fue 0. Entonces, recordemos que si yo evalúo en un valor el polinomio y me da 0, entonces esta es una raíz. Y cada raíz genera un factor. Entonces, si 2 es raíz, me genera el factor x menos 2. Si 6 es raíz, me genera el factor x menos 6. Bueno, corregimos porque estamos trabajando con t, ¿no? Vamos a corregir. T menos 2 y T menos 6. Entonces, de ahí salen justamente esos dos factores, ¿no? Ya tenía la forma, no sabíamos quién era R y S. Ahora ya sabemos que tiene que ser 1, 2 y el otro 6. Pero, profe, el factor no era la raíz más... Raíz... La raíz más el coeficiente. No, el factor, o sea, lo que te dice el teorema del factor es que la raíz genera un factor. Por ejemplo, si tu raíz es 5, entonces el factor que se regenera es x menos 5. Por eso aquí la raíz es 2, entonces el factor que se genera es t menos 2. ¿No? Y lo mismo para el 6. Gracias, profe. Okay. Bien, vamos con el ejercicio número 5. Dice, el número de canicas que tiene Ángel, Bruno y Carlos coinciden con las raíces del polinomio P de X. Si la cantidad de canicas que tiene Ángel es el doble de las canicas que tiene Bruno y los tres tienen en total 14 canicas, ¿cuántas canicas tiene Carlos? Vamos a suponer que Ángel tiene A canicas, Bruno B y Carlos C. Entonces vamos a anotar los datos. Nos dicen que la cantidad de canicas que tiene Ángel, o sea, A, es igual al doble de canicas que tiene Bruno, o sea, 2B. Y los tres, si sumamos ellos, me darían 14. ¿No? Y nos preguntan, pues, ¿cuántas canicas tiene Carlos? Bien. A ver, hace un rato les mencionaba que normalmente cuando nos hablan de las raíces y algunas relaciones, por ahí algunos datos, lo que nosotros nos sugiere es usar las relaciones de Cardano-Vieta, ¿no? El teorema de Cardano-Vieta, pero no necesariamente todas, ¿no? Entonces, aquí es un ejemplo claro. Yo no conozco M y N, por lo tanto no podría calcular esos valores. No me conviene todavía, ¿no? De repente, sí, más adelante para poder calcular cuánto vale M, N, si es que lo necesito, ¿no? Pero aquí el dato que yo tengo es este, el término independiente y también el coeficiente principal. Y si ustedes recuerdan, en un polinomio de grado 3, el término independiente está asociado al producto de las tres raíces. Entonces, esa es la relación que vamos a usar. El producto de las tres raíces sería ABC, pero de acuerdo con Cardano-Vieta, eso sería menos el coeficiente del término independiente, que sería menos 180, entre el coeficiente principal, que es 2. O sea, A por B por C, ¿cuánto vale? 90. ¿Ya? 90. Ahora, yo sé que A es 2B. Entonces, si lo reemplazo 2B por B por C, me daría 2B cuadrado por C, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque A vale 2B. Si multiplico 2B con B por C, me da 2B cuadrado C. Eso quiere decir que B cuadrado C sería 45, ¿no? A ver, lo escribimos por aquí. B cuadrado C vale 45. Y nuestros valores son números enteros positivos, entonces se cumple la descomposición canónica para los números, ¿no? Como productos de números primos o potencia de ellos. Entonces yo sé que ese 45 lo puedo escribir como 9 por 5. Como B y C son enteros, aquí vemos claramente que el valor de B tendría que ser 3 y el valor de C sería 5. Si B vale 3, A vale 6 porque es el doble. A ver, verifiquemos. 6, 3 y 5. 6, 3, 9 y 5 serían 14. ¿Qué verifica? Por lo tanto, ahí tenemos los valores. Y como C es la cantidad de canicas que tiene Carlos, Carlos tiene 5 canicas.
La respuesta sería la alternativa A. Listo. Bien. A ver, vamos con otro problemita. Ejercicio 6. A ver, ese es un problema típico, ¿no? Si observan, el valor de h es la suma de 3 expresiones, pero esas 3 expresiones son en realidad lo mismo, solamente que para m, n y r. O sea, si yo lo escribiera como una función, reemplazo en m, en n y en r, me va a salir exactamente lo mismo. Entonces, este tipo de problemas me indica que yo debo trabajar solamente con unos valores, teniendo en cuenta que es una raíz del polinomio, aplicando la definición y a partir de ahí encontrando una relación que se asocie pues justamente a la expresión que quiero calcular, ¿no? A esto de aquí, ¿no? Bien, entonces, normalmente aplicamos Cardano al final. Vamos a tenerlo desde el principio para reemplazarlo simplemente. Recordemos que Cardano sería la suma de las raíces menos b sobre a, por eso me sale 1, ¿no? La suma de los productos binarios, que sería c sobre a, que sería 1 entre 1. La suma de los productos de 3 en 3, que sería menos, como es la tercera relación, menos 1 entre 1. Y ahí tenemos las 3 relaciones, ¿no? La suma de 1 en 1, de 2 en 2 y de 3 en 3. Bien, entonces vamos a trabajar ahora el hecho de que m es una raíz de p de x. Eso quiere decir que si yo reemplazo m en lugar de x, voy a tener esta relación. Y ahí viene el siguiente paso, ¿no? El siguiente paso, ¿cuál es? Debo determinar cómo agrupar mis términos para obtener esta expresión. Entonces, una recomendación es que se fijen en el numerador. Miren, numerador es m cuadrado más 1. ¿De dónde podría obtener ese m cuadrado más 1? Entonces, rápidamente nos podemos dar cuenta que eso sería de aquí, ¿no? Si agrupamos m cubo más m y factorizamos m, quedaría m cuadrado más 1. Y podríamos pasar lo restante, que es m cuadrado, el menos m cuadrado y el 1 al otro lado, ¿no? Ahí está. Si factorizamos aquí sería m por m cuadrado más 1 y por aquí tendríamos m más 1 por m menos 1. Y ya va tomando forma, ¿no? Yo quiero dejar este de aquí, este lo voy a pasar a dividir y este que está por aquí lo voy a pasar a dividir con este. ¿Ya? Entonces tenemos esto. ¿Ya? Entonces repito, este de aquí lo vamos a pasar a dividir con este, ¿no? Con este, ¿no? Entonces ese pasa para allá. Y este pasa para allá. Ahí está, ¿no? Y ya está la expresión que quería calcular. ¿Cuánto vale? M menos 1 sobre M. Bien, entonces esa relación que hemos encontrado también se va a cumplir si reemplazamos N y también para R. Entonces, H, ¿cómo quedaría? ¿Está? Ya tenemos las otras dos relaciones. Reemplazando en H tendríamos que H sería M menos 1 entre M más N menos 1 entre N y más R menos 1 entre R. Ahora, si nosotros separamos esto, se puede separar así, m entre m menos 1 sobre m, n entre n menos 1 sobre n, r entre r menos 1 sobre r, entonces nos quedaría 1, 1, 1. 3 menos 1 sobre m más 1 sobre n más 1 sobre r. Entonces, ¿qué tenemos que hallar ahora? Pues esto que está por aquí. Y si operamos, esto sería en el denominador mnr y en el numerador mn más mr más nr. Es decir, vamos a usar la tercera relación y la segunda relación. La segunda va por aquí, vale 1. La tercera vale menos 1. Menos y menos más. 3 más 1 sería 4.
Así que el valor de h es 4. Respuesta alternativa B. Ya, respuesta B. Miss, Sí, adelante. necesariamente cuando me pone un número imaginario como raíz, necesariamente tiene que tener por principio de paridad su otra, el conjugado, ¿no? No, ¿O sí? No. depende. Por ejemplo, si mi polinomio ya, ese polinomio es de grado 1, tiene una sola raíz. ¿Cuál es su raíz? I. ¿Menos i es raíz? No, porque solamente tiene una raíz. Pero ¿qué característica tiene este polinomio? Sus coeficientes son complejos. Esa es la clave. Entonces, si tú quieres que una raíz que tiene, polinomio que tiene raíz imaginaria tenga las dos, o sea, S y su conjugada, tendría que tener, en lugar de C, tendría que ser R. Es decir, a ver, supongamos que yo te doy una cuadrática y te digo, ya, I es una raíz. Y te digo que esto está en R de X. Ahí sí, ya te estoy diciendo, ya, esta no va sola, porque yo quiero coeficientes reales. Esta tiene que ir con su conjugada. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y si no me dicen nada del conjunto de coeficientes, yo no puedo asumir que la raíz va con su par. Puede que no. Puede que Ya, sí entonces también. necesariamente tiene que cumplir los coeficientes reales. Para también cumplir creo, eso con lo que son el discriminante, creo, ¿no? Eh, claro, el discriminante, si es positivo, va a tener raíces reales, ¿no? O sea, a ver, depende de lo que quieras hacer. Si quieres raíces complejas, discriminante menor que 0. Ujú. Coeficientes reales también. Ajá, sí, Ok, mis gracias. correcto. A ver, vamos con la número 7. A ver si ha salido un segundito, chicos, ya volvemos. Ya está, ahí está, ya volvimos. Bien, ejercicio 7 dice, en un proceso de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se presentaron M2R postulantes a la Escuela de Matemática e ingresaron R3 menos N postulantes, donde menos 2 más raíz cuadrada de 3 y R son raíces del polinomio P de X. ¿Cuántos postulantes de matemática no ingresaron a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Bueno, a ver. Cada vez que ustedes vean raíces de esa naturaleza, ya pueden ir pensando que va por su par, ¿no? Pero primero hay que analizar si corresponde o no corresponde, ¿no? Entonces, miren, aquí en los datos tenemos que los coeficientes de P son 1, M, N y menos 1. Para que este vaya con su par, los coeficientes tendrían que ser racionales. 1 y menos 1 son racionales, pero M y N no lo sé. Sin embargo, M es el primer dígito de este número, así que quiere decir que es entero, ¿no? Y N también forma parte de un dígito, cuya resta me tendría que dar un número entero. También es entero, entonces. Entonces tengo que los coeficientes de P de X son 1, M, N y menos 1, y ellos todos son enteros. Entonces yo puedo decir que el polinomio P de X pertenece a Z de X. Ahora, el teorema dice Q de X, pero si está en P de X, también está en Q de X, pues, ¿no? Así que cumple, ¿no? Cumple. Por lo tanto, S menos 2 más raíz cuadrada de 3 tiene que ser, o tiene que tener paridad, tiene que tener paridad de raíces, exacto, ¿no? O sea, debe haber una raíz que se genera. ¿Quién es? Menos 2 menos raíz cuadrada de 3. Ahora, la tercera raíz me dicen que es R, ¿no? R. Entonces, vamos a aplicar Cardano. Mis raíces son M, N y R. Ya, podría llamarla esta M, esta N, ¿no?
Entonces, si nosotros sumamos aquí m y n, ¿no? Se va a eliminar, me va a quedar menos 4 más r igual a menos m. Si aplicamos la segunda relación, entonces vamos a multiplicar m por r, ¿no? N por r, y aquí m por n, ¿no? Pero si yo multiplico m por n, a ver, al multiplicar m por n, me va a quedar pues cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Y me estoy guiando de este dato, ¿ya? Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Sería 4 menos 3. O sea que el producto de estos dos vale 1. Y por acá, si ustedes se dan cuenta, aquí tendría raíz cuadrada de 3 por r, y aquí menos raíz cuadrada de 3 por r. Entonces me quedaría menos 4. Menos 4r más 1, ¿no? Menos 4r más 1. Y eso vale n. Bien, finalmente la tercera relación, ya nosotros calculamos este valor y es 1, así que sería 1 por r igual a 1, por lo tanto r vale 1. Si ese r lo reemplazo por aquí, tendría menos 4 más 1 igual a menos m igual a menos 3, pues, ¿no? Menos 3 igual a menos m. Por lo tanto, m vale 3. Y si reemplazo aquí el 1, tendría menos 4 más 1, que sería menos 3, ¿no? O sea que el n vale menos 3. Bien, entonces ya tengo para reemplazar mis valores. Los postulantes fueron M2R. M vale 3, el 2 es 2 y el R vale 1. O sea que fueron 321 postulantes. ¿Cuántos ingresaron? R, 3 menos N. Como N vale menos 3, 3 menos 3 sería 6. R vale 1, así que serían 16 que ingresaron. 321 menos 16, pues eso es 305. Respuesta, alternativa B. Alternativa B. Bien, y así es como funciona la paridad de raíces, ¿no? Si las raíces cumplen las condiciones en los coeficientes, el polinomio, las raíces van por pares, ¿no? Bien, cerramos con esta. ¿Cómo construir polinomios a partir de sus raíces? Dice, en una investigación, la población de patos de una laguna está representada por el polinomio p de x de coeficientes reales y de menor grado posible, donde menos 2i es una raíz simple. X representa el número de meses transcurridos desde el inicio de la investigación. Si la población inicial fue de 40 patos y si no se toma ninguna medida de prevención, la población de patos desaparecerá a los 20 meses de iniciado la investigación. ¿Cuántos patos se observan a los 2 meses de iniciado la investigación? Bien, a ver, usamos paridad de raíces. ¿Por qué? Me dicen que está representado por un polinomio p de x de coeficientes reales y de menor grado posible. Entonces, si tiene coeficientes reales, esta raíz no va sola, porque ese no es un número real. Tendría que ir con su conjugado. Entonces, ese menos 2i, que es raíz, genera que 2i también sea una raíz. Bien, entonces, como me dice que la población a los 20 meses desaparece, me están diciendo que ese polinomio evaluado en 20 vale 0. O sea que 20 es una raíz. Es una raíz de p de x. Entonces vamos a generar el polinomio tentativo, ¿no? A ver, si fuese de menor grado posible, ¿cuántas raíces tiene? 1, 2 y 3. Como quiero que sea de menor grado posible, no tendría más raíces que esa. Tiene 3 raíces. Entonces, vamos a colocar los factores que se generan por la raíz. Por 20 se genera x menos 20. Por 2i se genera x menos 2i. Y por menos 2i se genera x más 2i. ¿Por qué le colocamos aquí por a? Porque no sabemos si tiene un coeficiente principal o es mónico, ¿no? Si fuese mónico quedaría sin el a. Bien, vamos a evaluar algunos datos. A ver, me dice que si, no sé, la población inicial fue de 40, ¿no? Población inicial.
O sea, P de 0 vale 40. Entonces, si nosotros, bueno, previamente si operamos aquí como diferencia de cuadrados, esto me va a salir x cuadrado más 4 para que sea más rápido, ¿no? Ahora sí, P de 0 vale 40. Reemplazamos en 0. Tendríamos A por 0 menos 20, por 0 cuadrado más 4, y eso vale 40. Pero esto me da A por menos 80. O sea que A vale menos 1/2. Ahora sí, tengo mi polinomio completo. El polinomio completo sería así, ¿no? Menos 1/2 por x menos 20 por x cuadrado más 4. Para el segundo mes, x vale 2, así que reemplazamos 2. Ahí está, reemplazamos 2. 2, operamos, por aquí tendríamos 8. Por aquí sería menos 18. Y eso por menos 1/2 nos da 72. Así que la respuesta sería la alternativa A. Bien, chicos, ya estamos sobre la hora. Muchas gracias por su atención. En un segundito les pongo las claves de los ejercicios propuestos y hasta la próxima clase.